Para comenzar, vamos a hacer referencia a dos géneros ampliamente distribuidos en la naturaleza y que infectan al humano, como son los miembros del género Mycoplasma y Ureaplasma, que usualmente son mencionados de manera colectiva como micoplasmas. Esta denominación de micoplasma proviene del griego mikes, que quiere decir hongo, y del término plasma, que significa formado o con forma de, en consecuencia al hecho del aspecto similar a un hongo filamentoso presentado en ocasiones por estos microorganismos. Y es por eso que a finales de la década de 1950 se propuso la denominación como micoplasmas para estos microorganismos. Si bien el nombre trivial ha sido utilizado comúnmente desde hace mucho tiempo para todos los miembros de este grupo de bacterias, este término es un poco impreciso y no es del todo correcto su empleo. El término más correcto, como veremos posteriormente, sería el de molicutes, pero debido a que la mayoría de las especies patógenas para el humano pertenecen al género Mycoplasma, eso ha hecho que en general siempre se les englobe dentro de un grupo denominado micoplasmas. Pero cuando hablamos de los micoplasmas en general, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de ellos de manera general, como les dije, entonces se escribe en plural y con I latina, mientras que cuando estamos escribiendo el nombre científico del género, de acuerdo con la normativa internacional de nomenclatura, debe ir escrito en letra cursiva y además va en singular y en micoplasma va con Y. Igual ocurre con los miembros del género Ureaplasma. En conjunto se denominan ureaplasmas, pero cuando yo hago referencia al género debe ser escrito en letra cursiva con la primera letra en mayúscula y en número singular. Ahora bien, vamos a comenzar a hablar o a estudiar los micoplasmas como organismos y vamos a hacer una pequeña reseña histórica. Estos microorganismos fueron aislados por primera vez en el año de 1898 por dos científicos, Nocard y Roux, ambos franceses, el primero veterinario y el segundo físico, cuyas fotos pueden observar a la izquierda la foto de Nocard y a la derecha de la diapositiva la foto de Roux. A principios de siglo, como les decía entonces, estos dos científicos lograron aislar del ganado bovino que sufría una forma contagiosa de pleuropulmonía un microorganismo extraño, el cual era exigente en cuanto a sus requerimientos para crecer y solo se podía cultivar en medios suplementados conteniendo suero bovino o de conejo. Posteriormente se han encontrado un gran número de formas similares, tanto parásitas como saprófitas, que debido a sus obvias relaciones con el organismo responsable de la pleuroneumonía, se les conoció durante muchos años como organismos similares a los de la pleuropulmonía o más sencillamente como PPLO por sus siglas en inglés, que significan Pleuroneumonia-like Organisms. Específicamente en este caso, el agente causal en la actualidad es conocido como Mycoplasma mycoides, subespecie mycoides. Posteriormente, en el año de 1900, Benjamin y Beaumetz describen el aislamiento de colonias de estos microorganismos
con un aspecto característico en forma de huevo frito, como lo pueden observar aquí en la imagen. Estas colonias tienen un centro más denso con una periferia más ligera y de aspecto granular que le confieren ese aspecto característico en forma de huevo frito. Luego sigue en el año de 1937, Dienes y Exal logran el primer aislamiento en cultivo puro de una especie de estos microorganismos a partir de un acceso en la glándula de Bartolino de una mujer, ¿ok? Y este microorganismo, de acuerdo a las características de las colonias, es actualmente considerado como Mycoplasma hominis por ser esta la especie más frecuentemente recuperada del tracto genital que forma colonias con la morfología característica previamente descrita en forma de huevo frito. Posteriormente, en el año de 1944, Eaton y su equipo logró por primera vez demostrar el rol de un micoplasma como agente etiológico de enfermedad en humanos, específicamente de un tipo de neumonía. Y este agente causal fue denominado agente Eaton en honor a su descubridor y de quienes demostraron la transmisión de la enfermedad en roedores, específicamente en ratones de campo y hámster. Este agente Eaton demostró ser filtrable, por lo que se pensó inicialmente que se trataba de un virus, pues era capaz de atravesar los pequeños poros de los filtros para bacterias. Posteriormente, gracias a la observación de pequeñas formas cocobacilares en el tejido bronquial de pollos infectados con material de esputo proveniente de pacientes con neumonía, Marmion y Goodburn sugirieron que el agente Eaton era similar a los PPLO que producían la pleuropulmonía en bovinos. Posteriormente, en el año de 1961, los postulados de Koch fueron satisfechos completamente para este microorganismo con la transmisión de la enfermedad a voluntarios humanos en el laboratorio. Y poco tiempo después, en el año de 1962, Chanok logró por primera vez cultivar el microorganismo actualmente conocido como Mycoplasma pneumoniae en medios de cultivos acelulares, es decir, en un medio de cultivo artificial de los utilizados en el laboratorio. El análisis de las secuencias del ARN ribosómico ha revelado que los micoplasmas están más estrechamente relacionados con la división de bacilos, lactobacilos y estreptococos de las eubacterias o bacterias verdaderas, entre los cuales los miembros más cercanos son los clostridios, lactobacilos, estreptococos y el género Erysipelotrix. Específicamente, los micoplasmas han evolucionado a partir de células gram positivas similares a costridiales por delesión genética, es decir, por pérdidas graduales y consecutivas de parte de su material genético. Ahora bien, la importancia médica y agrícola de los miembros del género Mycoplasma y otros géneros asociados pertenecientes a este filum ha dado lugar a la extensa catalogación de muchos de estos organismos mediante el cultivo, pruebas serológicas, estudios genómicos del ARN ribosómico, específicamente de la subunidad menor de los ribosomas y de la secuenciación de todo el genoma en su conjunto. Estudios recientes basados en la filogenética molecular han aclarado algunos aspectos de la muy confusa organización taxonómica de estos microorganismos que todavía está en constante modificación. En tal sentido, los micoplasmas
son considerados bacterias verdaderas o eubacterias que taxonómicamente son consideradas lo suficientemente diferentes de las bacterias provistas de pared celular como para ser colocados en una división o filum diferente denominada Tenericutes, que es un término que proviene del griego y que significa tener cutis. Igualmente pertenecen a la clase de los molicutes, que viene del latín y quiere decir tener una piel suave, lo cual es característica debido a su falta de pared celular. Ahora bien, esta clase de los molicutes a su vez está constituida en la actualidad por 5 órdenes, 5 familias y distribuida en 10 géneros. Dentro de los 5 órdenes que contiene actualmente la clase de los molicutes, tenemos al orden de los acoleplasmatales, anaeroplasmatales, entomoplasmatales, aloplasmatales y micoplasmatales. Los miembros del orden acoleplasmatales no requieren esteroles para su crecimiento y se los encuentra sobre todo en plantas, animales e insectos. La presencia de estos microorganismos en tejidos animales está confirmada por la aparición de acoleplasmas como contaminantes en los medios de cultivo de tejidos que han sido suplementados con suero animal. 2 de las especies de este orden, específicamente Acoleplasma lailawi y Acoleplasma oculi, han sido aislados en muestras provenientes de seres humanos. Acoleplasma lailawi se ha relacionado desde el punto de vista inmunitario con Mycoplasma pneumoniae y Mycoplasma genitalium. Como no necesitan de esteroles para su crecimiento, los acoleplasmas se pueden cultivar en medios que carecen del aporte de suero exógeno. El segundo de los órdenes contenidos en esta clase es el orden de los anaeroplasmatales, el cual a su vez está constituido también por una única familia, Anaeroplasmataceae, familia que comprende 2 géneros, el género Anaeroplasma y el género Asteroplasma. Estos 2 géneros son anaerobios estrictos en cuanto a sus requerimientos de oxígeno, pero se pueden diferenciar porque Anaeroplasma requiere colesterol para su crecimiento, mientras que los miembros del género Ateroplasma no lo necesitan, pero ambos se encuentran en el rumen del ganado bovino y del ganado ovino. Por su parte, el orden de los entomoplasmatales se creó para contener a la familia Entomoplasmataceae, constituida a su vez por 2 géneros, Entomoplasma y Mesoplasma. Ambos géneros se encuentran en insectos y plantas. El género Entomoplasma contiene especies que requieren esteroles para crecer y tienen una temperatura óptima de crecimiento cercana a los 30 grados centígrados, mientras que los miembros del género Mesoplasma contienen especies que no requieren colesterol, pero que crecen mejor a 30 grados centígrados en medios sin colesterol ni suero, es decir, en medios no suplementados con Twin 80. El orden Aloplasmatales contiene únicamente un género, los miembros del género Aloplasma, y los miembros del orden Mycoplasmatales requieren de esteroles como el colesterol para su cultivo in vitro. La única familia del orden, la familia Mycoplasmataceae, contiene 2 géneros de importancia clínica en el humano, como son Mycoplasma y Ureaplasma. Contiene también microorganismos hemotrópicos, es decir, que tienen afinidad por la sangre o específicamente por las células sanguíneas, clasificados dentro de los géneros Eperitrozón y Hemobartonella. Estos microorganismos son capaces de parasitar la superficie de los eritrocitos de diversos animales. En general, entre los molicutes existen unas 200 especies conocidas hasta la fecha.
Algunos son cultivables y están organizados en 4 de los órdenes que hemos mencionado: acoleplasmatales, anaeroplasmatales, entomoplasmatales y micoplasmatales. Los otros constituyen el grupo de los micoplasmas no cultivables, que son los llamados micoplasmas o molicutes hemotrópicos. Como les decía, la clasificación taxonómica de los molicutes está en constante modificación y recientemente, en el año 2018, Gupta y colaboradores publicaron o realizaron, mejor dicho, un estudio que fue publicado en el año 2019, donde proponen la creación de un nuevo orden, el orden de los micoplasmoidales, que estaría constituido por dos familias: la familia Mycoplasmoidaceae y la familia Metamycoplasmataceae. La familia Mycoplasmoidaceae estaría constituido por los miembros del género Mycoplasma, mientras que la familia Metamycoplasmataceae estaría constituida por los miembros de los géneros Eperitrozón y Hemobartonella, que habíamos mencionado previamente como micoplasmas hemotrópicos, los miembros del género Ureaplasma y otros 4 géneros nuevos que aparecen en esta tabla, descritos como Incertae sedis, seguido de un número: 284, 308, 362 y 8. Esta expresión o este término de Incertae sedis se usa en taxonomía para señalar la incapacidad de ubicar exactamente a ese taxón, por ejemplo, una especie, género o, en este caso, un orden dentro de la clasificación. Su uso es provisional y dura tanto como se demore la recolección de las pruebas de las relaciones taxonómicas del grupo. Como les decía previamente, los micoplasmas, o mejor dicho, los molicutes, provienen entonces filogenéticamente de evolución a partir de gram positivos, específicamente de especies de Clostridium, Streptococcus y Bacillus. En la actualidad, estudios con 46 cepas de molicutes cuyos proteomas son completamente conocidos han permitido clasificarlos en 4 grandes grupos: el grupo de el grupo Pneumoniae, el grupo Hominis, el grupo Entomoplasmatales, tenemos el grupo que aparece acá designado como AAA, y más recientemente un nuevo grupo propuesto que es el grupo de los hepatoplasmas. Entonces, en relación con el grupo Pneumoniae, vamos a ver que contendría a las especies Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma penetrans, Mycoplasma iowae, Gallisecticum, Pneumoniae, Genitalium, Hemocanis illinois, Haemophilus lamphor 1, Swiss illinois, Wegnoni, Massachusetts, Hemominutum Birmingham 1, Aemoiam, no lo sé ni decir, Hemoiamae Purdue. Tenemos el grupo de Mycoplasma hominis, el grupo hominis, mejor dicho, que contendría entonces a Mycoplasma ioneumoniae, ovineumoniae, conjunctive, iorhinis, artritidis, el homini, columbinum, fermentam, bovis, agalactiae, anatis, alligatoris, crocodili, synoviae, canis, sinos, pulmonis y móviles. El grupo de los entomoplasmatales, constituido por Mycoplasma lichii, Capriculum, Mycoides capri, Mycoplasma sp, Putrefaciens y Mesoplasma florum. El grupo AAA, que tiene entonces a los candidatos fitoplasma OYM, AYWB, australiense y Mali. Y el grupo hepatoplasma, que contendría entonces al hepatoplasma Crinocetorum. Esta información la pueden conseguir en esta referencia de Leclerc y Cole del año 2014.
En cuanto a sus características generales, los micoplasmas son células procariotas desprovistas de pared celular. En consecuencia, no se tiñen con la coloración de Gram y son altamente pleomórficos, presentando gran fragilidad y plasticidad celular. Pueden encontrarse como cuerpos cocoides filamentosos en forma de botella, pera, anillos, estrellas, etc. La morfología de estos microorganismos va a depender en parte de la composición del medio de cultivo utilizado para su aislamiento, de la atmósfera de incubación y de la manipulación a la que son sometidos para la observación microscópica o ultramicroscópica. Además, la falta de pared celular hace que los micoplasmas sean resistentes a los antibióticos que inhiben la síntesis de la pared celular, incluyendo a los beta-lactámicos y glicopéptidos, entre otros. Son microorganismos no esporulados y no presentan flagelos, por lo tanto son no móviles, aunque pueden mostrar una movilidad deslizante sobre superficies sólidas como el vidrio. Se reproducen, al igual que cualquier bacteria, de manera asexual por fisión binaria, pero también lo pueden hacer por fragmentación de filamentos y gemación. Los micoplasmas poseen tanto ADN como ARN, hecho que también los diferencia de los virus, que están constituidos por un solo tipo de un solo tipo de ácido nucleico, o ADN o ARN. Como ya hemos mencionado previamente, desde el punto de vista filogenético, están muy relacionados con los gram positivos y tienen un bajo contenido de guanina-citosina que oscila entre un 23 y 41 moles por ciento. Los micoplasmas son los organismos de vida libre más pequeños que se conocen, aunque también se pueden desarrollar intracelularmente en su hospedero. Su diámetro apenas alcanza 0.2 a 0.3 micras de diámetro. En consecuencia, presentan un genoma pequeño que contiene aproximadamente entre 580 hasta 2200 kilopares de bases. En consecuencia, poseen una capacidad biosintética limitada, por lo que requieren de medios enriquecidos para poder crecer, requerimientos que vamos a estudiar más adelante. Aunque también vamos a ver que son capaces de crecer en medios acelulares en el laboratorio, otra característica que permite diferenciarlos de los virus. La membrana citoplasmática de los micoplasmas es una estructura típica de membrana con una doble capa de fosfolípidos que contiene proteínas inmersas y además son las únicas bacterias que poseen esteroles en su membrana celular, los cuales, en ausencia de la pared celular, le confieren cierta resistencia osmótica. Existen otras formas bacterianas desprovistas de pared celular, que ya hemos mencionado previamente, como las formas L, que no poseen esteroles en su membrana y que pueden sintetizar paredes celulares en condiciones de crecimiento adecuadas, lo que permite diferenciarlas de los micoplasmas. Son sensibles a los agentes lipolíticos, debido a la presencia de lípidos en su membrana celular, y también son sensibles a los antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas debido obviamente a la presencia de ribosomas. Su proliferación es inhibida por anticuerpos específicos. Debido a la no existencia de pared celular, también se ha considerado que tienen una muy baja resistencia en el medio ambiente. Son sensibles al frío, al calor, la deshidratación, los desinfectantes comunes, por lo que sobreviven muy pocos días fuera de su hospedero, lo cual es cierto, pero debe considerarse que esta supervivencia es más que suficiente para permitir la diseminación de la infección en las especies patógenas.
Los micoplasmas son anaerobios facultativos, a excepción del micoplasma pneumoniae, que es aerobio estricto. Sin embargo, su metabolismo es principalmente fermentativo. Son microorganismos de crecimiento lento con un tiempo de generación que puede variar entre 1 a 6 horas, y la mayoría forma colonias pequeñas que resultan difíciles de detectar sin una incubación prolongada. Están ampliamente distribuidos en la naturaleza y han sido aislados tanto de humanos como de plantas y animales, pudiendo formar parte del microbioma humano a nivel de la boca, tracto respiratorio superior y tracto genitourinario, particularmente en el caso de las mujeres. Pero también pueden ser patógenos de estos tractos, es decir, pueden ser patógenos del tracto respiratorio, del tracto urogenital y las articulaciones. Los micoplasmas comúnmente pueden ser responsables de la contaminación de cultivos en el laboratorio. Los cultivos celulares frecuentemente se contaminan con diferentes especies de micoplasmas, los cuales son capaces de alterar el crecimiento celular, los patrones enzimáticos, la composición de la membrana e inducir anormalidades cromosómicas en las células de los cultivos. Esta situación señala la necesidad de establecer un control para la detección de la contaminación en cultivos celulares por micoplasma. Usualmente los micoplasmas pueden ser parásitos o también comportarse como organismos patógenos en humanos y animales. La lista de animales que albergan micoplasmas aumenta cada año, pues a medida que la lista de hospederos de animales se alarga, también se incrementa el número de especies de micoplasmas establecidas. Estos microorganismos han sido aislados en ovejas, elefantes, leones, cabras, pumas, gatos, ratones, hámsters, musarañas, focas, perros, vacas, aves, peces, reptiles y otros animales, incluyendo al hombre, como ya les señalé. El único animal que constituye una excepción hasta la fecha son los conejos, quienes se han mantenido libres de micoplasma, por lo que son los animales preferidos para la producción de antisueros específicos antimicoplasma. Estos microorganismos pueden colonizar las membranas mucosas y formar parte de la microbiota normal, o pueden causar enfermedades, por lo que el papel patógeno de estos microorganismos sigue siendo controversial. Como ya hemos señalado, los micoplasmas están ampliamente distribuidos en la naturaleza y son capaces de encontrarse en gran variedad de hospederos, incluyendo al hombre, mamíferos, reptiles, aves, peces, artrópodos y inclusive plantas. Además, se encuentran distribuidos a nivel mundial independientemente de las condiciones climáticas. Se conoce con el término de micoplasmosis a las enfermedades infectocontagiosas producidas por especies de micoplasma en los diferentes hospederos animales. Ahora bien, debido a la ubicuidad de los micoplasmas en la naturaleza, las micoplasmosis se extienden por todo el mundo y, como ya hemos señalado, pueden afectar a casi todo tipo de animales, por lo que su diagnóstico y tratamiento puede variar en los diferentes casos.
De la gran variedad de especies de micoplasmas existentes, muy pocas, es decir, menos de 20, han sido aisladas en el humano y pertenecen a 3 de los géneros: Mycoplasma, Ureaplasma y Acoleplasma. En esta diapositiva aparecen listadas esas especies y aparecen en blanco las que han sido aisladas a nivel del tracto respiratorio, en amarillo las que han sido aisladas a nivel del tracto genitourinario y en azul las que han sido aisladas únicamente de líquido amniótico. En este sentido, dentro del tracto respiratorio humano han sido aisladas las especies de Mycoplasma pneumoniae, Salivarium, Buccale, Orale, Faucium, Amphoriforme, Lipophyllum, Hominis, Genitalium, Fermentans y Pyrum, así como Ureaplasma urealyticum y Acoleplasma lailaue. Por su parte, a nivel del tracto genitourinario se han aislado también las especies Hominis, Genitalium, Fermentans, Primatum, Spermatophyllum, Penetran, Artitridis y Pyrum, y dentro del género Ureaplasma las dos especies Urealyticum y Parvum. Y dentro del género Acoleplasma solamente existe una especie, que es Acoleplasma oculi, que es la que ha sido aislada de líquido amniótico. Cabe destacar el caso de Mycoplasma pyrum, que su origen humano todavía es debatible. El pequeño tamaño de los micoplasmas y la limitada resolución de la microscopía de luz han representado un problema para el estudio de estos microorganismos. De hecho, el tamaño de los micoplasmas corresponde a la tercera parte de la resolución de la microscopía óptica. En consecuencia, la aplicación de microscopía de campo oscuro y de contraste de fases han provisto herramientas útiles para el estudio de la morfología celular de los micoplasmas, de su movilidad y de su ciclo de división celular. Los micoplasmas, al igual que cualquier bacteria, está formado por una membrana celular trilaminar, un citoplasma que contiene el material genético en su interior, es decir, el cromosoma, y también numerosos ribosomas, por lo que le confiere un aspecto granular al citoplasma. Adicionalmente, varios de los micoplasmas que han sido asociados con algún tipo de patología exhiben una prolongación polar en un extremo conocida como organelo de fijación, que le confiere una forma similar a una botella o fiola cuando son observados por microscopía electrónica. Al parecer, esta estructura está involucrada en la mediación de la habilidad de estos microorganismos para mostrar movilidad deslizante, ya que los micoplasmas que presentan estas estructuras son móviles y capaces de unirse a diferentes sustratos, por lo que se ha hipotetizado que tales estructuras determinan la movilidad y la interacción patógeno-hospedero, por lo cual se han asociado con la patogenicidad. En el caso de Mycoplasma pneumoniae, este organelo de unión aparece como un centro denso rodeado de una periferia o una zona más clara. El filamento central y su botón terminal se tiñen intensamente con ácido fosfotúnstico. Se ha demostrado la presencia de una proteína P1 de 45 kilodalton ubicada en el extremo terminal del organelo y que está relacionada con la habilidad de unión al epitelio respiratorio. En el caso de Mycoplasma genitalium y de su unión al epitelio con las trompas de Falopio, se ha descrito una estructura similar, lo cual podría explicar en parte la reactividad cruzada expresada por ambas especies en las pruebas serológicas. En el caso de Mycoplasma genitalium, esta proteína se conoce como MGPA,
y tiene 140 kilodalton y es la contraparte de la P1 de Mycoplasma pneumoniae en Mycoplasma genitalium. Estudios moleculares también han demostrado que estas proteínas de superficie son parte de un operón ubicándose en la región media del mismo. La identificación de proteínas contráctiles en los micoplasmas similares a la actina ha sido controversial, pues no se han encontrado proteínas que compartan homología con la actina muscular. En relación con la estructura antigénica de estos microorganismos, podemos decir que su estudio ha sido tarea difícil, pues ha sido muy complejo separarlo de los componentes de los medios de cultivo a los cuales se suele absorber. Sin embargo, se puede afirmar que los micoplasmas en general presentan antígenos de membrana y antígenos citoplasmáticos. A nivel de membrana van a existir tres tipos de antígenos: proteico, lipídico y polisacárido. A su vez, se han descrito tres tipos de antígenos proteicos y los antisueros preparados contra ellos son evidenciados en las pruebas de inhibición metabólica. Por su parte, la fracción antigénica lipídica se evidencia en la etapa convaleciente de la enfermedad por micoplasma, sobre todo en el caso de Mycoplasma pneumoniae, y contiene glucosa y galactosa. En cuanto al antígeno de membrana de naturaleza polisacárido, aunque ellos no están estrechamente integrados a la membrana, son considerados productos de la misma. Esta fracción en sueros humanos convalecientes puede reaccionar en técnicas de inmunodifusión en agar, relacionándose con los anticuerpos fijadores de complemento que son utilizados para las pruebas diagnósticas de este microorganismo. En el caso de ureaplasma destaca un antígeno de superficie conocido como antígeno MB o antígeno de múltiples bandas, que ha sido completamente secuenciado en cepas de referencia pertenecientes al Biobar 3 y a diferencia de otros antígenos que solo están presentes en algunos aislamientos, este antígeno se encuentra en todas las cepas del microorganismo y su especificidad reside en la fracción 5'. El estudio de los antígenos citoplasmáticos de los micoplasmas en general ha avanzado muy poco debido a una serie de razones. Una de ellas es que las preparaciones utilizadas para tal fin suelen estar muy contaminadas con constituyentes de la membrana y el mayor interés ha sido puesto siempre en el estudio de esta. Sin embargo, la identificación de componentes antigénicos del citoplasma ha sido de gran utilidad para la clasificación taxonómica de este grupo de bacterias. Dentro de las especies de micoplasma que pueden ser aisladas en el humano, la gran mayoría se comportan como microorganismos comensales que forman parte de la microbiota normal de los tractos respiratorio y genitourinario. Sin embargo, existen ciertas especies que presentan un papel patógeno más o menos establecido. Por ejemplo, Mycoplasma pneumoniae es la única especie de micoplasma cuyo papel patógeno ha sido muy bien establecido y se le considera uno de los principales productores de la llamada neumonía atípica primaria, pero también produce otra serie de cuadros respiratorios como croup, faringitis, bronquiolitis y traqueobronquitis. Cabe destacar que el curso de la neumonía atípica primaria por lo general es una infección moderada, suave, autolimitante, pero que en ocasiones presenta una serie de complicaciones secundarias que pueden ser de tipo neurológico como la meningitis aséptica, hematológicas como la anemia hemolítica, cardíacas como la pericarditis, lesiones mucocutáneas o también infecciones articulares.
En el caso de Mycoplasma hominis está asociado, aunque todavía su papel es motivo de controversia, ha sido aislado en casos de pacientes con pielonefritis y otras infecciones del tracto genitourinario, tanto en hombres como en mujeres. También ha sido aislado en casos de fiebre puerperal, infecciones sistémicas en pacientes inmunodeprimidos, como en pacientes receptores de trasplantes de órganos, y también produciendo infección de heridas, sobre todo de heridas de tipo quirúrgico. Por su parte, Ureaplasma urealítico ha sido asociado con uretritis no gonocócica, con la producción de septicemia, meningitis, abortos espontáneos y parto prematuro, así como también con neumopatías en prematuros de bajo peso. Y la otra especie del género, que es Ureaplasma parvum, también ha sido asociado con infecciones del tracto genitourinario. Por su parte, la especie Mycoplasma genitalium ha sido asociada como productor de infecciones de transmisión sexual, principalmente de uretritis no gonocócica y de enfermedad inflamatoria pélvica, mientras que las especies Fermentan, Penetran y Pyrum de Mycoplasma han sido consideradas como cofactores en la diseminación del virus de inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Vamos a estudiar ahora los factores de virulencia asociados con Mycoplasma pneumoniae. La citoadherencia al epitelio ciliado bronquial del hospedero se considera el principal factor de virulencia y el paso esencial para el inicio del proceso infeccioso. Esta es mediada por el orgánulo de adherencia o de fijación, constituido por la proteína P1, que es la adhesina principal, y el componente antigénico mayor, y otras varias adhesinas accesorias denominadas HBW1, 2 y 3, P90, 40, 30, B y C, que actúan coordinadamente entre sí y con la proteína P1 en la formación, ensamblamiento y estabilización del orgánulo de adherencia. Una vez adherido, Mycoplasma pneumoniae interactúa con varios tipos de receptores de la membrana de la célula hospedera, tales como cianoglicoconjugados, glicoproteínas libres de ácido ciálico y glicolípidos sulfatados. También participan en el proceso de adherencia un complejo formado por varias proteínas adicionales, incluidas la P41 y la P24, situadas en la base de la estructura terminal, además de una subpoblación de proteínas citoplasmáticas, entre los que se encuentra el factor de elongación TU y la subunidad beta de la piruvato deshidrogenasa, que se trasladan a la superficie de la membrana de Mycoplasma pneumoniae para unirse de forma selectiva a la fibronectina y a la mucina de la mucosa respiratoria. Una vez que se ha establecido la unión entre el micoplasma y las células del epitelio, este microorganismo secreta e introduce en la célula radicales peróxido de hidrógeno y anión superóxido, que se unen a las moléculas endógenas de oxígeno tóxico generadas por la propia célula hospedadora, aumentando su concentración. Al mismo tiempo, estos radicales inyectados actúan inhibiendo las enzimas catalasa y superóxido dismutasa en las células del hospedero, reduciendo de esta manera la degradación enzimática de los peróxidos endógenos producidos por la célula y por el micoplasma, contribuyendo a la producción de la lesión oxidativa de los fosfolípidos de la membrana. Igualmente,
una sinasa fosforilasa, conocida como HPRK, de Mycoplasma pneumoniae, que es dependiente del metabolismo del glicerol, parece estar involucrada en la producción de peróxido y en la virulencia. Además, el peróxido de hidrógeno producido por el microorganismo activa también una vía de señales dependiente de una tirosina sinasa que produce una activación aberrante del sistema inmunitario. Las consecuencias del efecto tóxico sobre la membrana de la célula epitelial se manifiestan a las 24 horas mediante ciliostasis, vacuolización, marginación de la cromatina y exfoliación progresiva, que terminan con la descamación celular completa y pérdida de la integridad del epitelio respiratorio a las 48 a 72 horas. En el año 2006 se identificó y caracterizó en Mycoplasma pneumoniae una toxina ADP ribosylante denominada toxina del síndrome de insuficiencia respiratoria adquirido en la comunidad, conocida como CARDS de acuerdo a sus siglas en inglés. Esta constituye un factor de virulencia único de este microorganismo. Esta toxina es una proteína de 68 kilodalton que posee actividad adenosin-difosfato ribosil transferasa, similar a los de la toxina de Bordetella pertussis, y se localiza en la membrana y mayoritariamente en el citoplasma de Mycoplasma pneumoniae. Una vez que se ha adherido a las células del epitelio, la toxina es liberada en las interfaces de ambas membranas, donde interacciona con la proteína surfactante A, HSPA, componente de la matriz extracelular de la mucosa respiratoria, y a la que se va a unir específicamente. Esta unión va a facilitar la introducción de la toxina en el interior de las células diana, produciendo efectos citopáticos totalmente superponibles a los causados por la generación de los radicales peróxido y superóxido. Por otra parte, esta toxina CARDS tiene un comportamiento altamente inmunogénico, dando lugar a una respuesta de anticuerpos antitoxina CARDS mucho más potente que la inducida por la proteína o adesina P1. También es una potente inductora de citoquinas proinflamatorias. Otro factor de virulencia de Mycoplasma pneumoniae es la recientemente descrita nucleasa citotóxica conocida como MPN-133, asociada a su membrana y dependiente de calcio, que contiene una región rica en serina, lisina y ácido glutámico, conocida como región EKS, que es única entre las demás especies de micoplasma y que es esencial para su paso a través de las membranas citoplasmática y nuclear de la célula parasitada, así como para su posterior distribución en el citoplasma y regiones perinucleares e intranucleares de las células de las vías aéreas. Tradicionalmente considerado como un patógeno extracelular, en la última década ha quedado demostrada la presencia intracelular de células de Mycoplasma pneumoniae intactas, distribuidas por todo el citoplasma y la región perinuclear, así como su replicación y supervivencia intracelular durante largos periodos de tiempo. Se ha sugerido que Mycoplasma pneumoniae puede utilizar su mecanismo de unión a la proteína A surfactante no solamente para inducir o introducir, mejor dicho, la toxina CARDS, sino también para la penetración en el interior de una amplia gama de células y tejidos del hospedador poseedores de los receptores para la HSPA,
como son los macrófagos alveolares, las células alveolares de tipo 2, las glándulas de la submucosa de las vías respiratorias y las células epiteliales de localización extrapulmonar. Por medio de esta vía, Mycoplasma pneumoniae puede establecer una residencia privilegiada que podría dar lugar a la diseminación de la infección primaria o al establecimiento de una enfermedad crónica, situaciones todas ellas coincidentes con los cuadros clínicos que han sido asociados a la infección por este microorganismo. Los micoplasmas son causa significativa de infección en las mucosas humanas y las especies que han sido asociadas con patologías del tracto urogenital se conocen colectivamente como micoplasmas genitales, y dentro de estos tenemos a Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma fermentam, Mycoplasma penetrans, Mycoplasma pirum y las especies también de Ureaplasma, ya sea Ureaplasma parvum o Ureaplasma urealyticum. Estos microorganismos han sido implicados en diversos cuadros clínicos y trastornos reproductivos, tales como uretritis y cervicitis, vaginosis bacteriana, vaginitis, salpingitis, enfermedad inflamatoria pélvica, prostatitis, balanitis, bartolinitis, infecciones puerperales, bajo peso al nacer, aborto séptico, aborto espontáneo, mortinatos e infertilidad. Ellos pueden formar parte de la flora normal del tracto genitourinario de hombres y mujeres sexualmente activos, aparentemente sanos, y debido a que todas estas patologías previamente señaladas pueden obedecer a una gran variedad de etiologías diferentes a los micoplasmas, su rol patógeno todavía sigue siendo motivo de controversia. En el caso de los micoplasmas, entre los factores de virulencia de micoplasmas genitales, cabe decir que la mayoría de las infecciones por estos microorganismos se limitan a las superficies mucosas donde se encuentran en estrecha relación y adheridas a las células epiteliales del hospedero. Algunas especies, particularmente Mycoplasma fermentam, penetram, pirum y genitalium, son capaces de invadir las células del hospedero y los microorganismos tienen capacidad de desarrollarse intracelularmente. Raramente se diseminan a menos que exista una alteración de las defensas del hospedador, como sucede durante el desarrollo del feto y el recién nacido pretérmino. Algunas especies como Mycoplasma genitalium y Mycoplasma penetram poseen orgánulos para la adherencia especiales que facilitan la citoadherencia y la penetración celular, mientras que las proteínas de citoadherencia de Mycoplasma hominis y especies de Ureaplasma no están organizadas en organelos específicos. Sin embargo, en Mycoplasma hominis se han descrito proteínas de citoadherencia que incluyen los polipéptidos de superficie, conocidos como P50 y P100, que favorecen la adherencia a las células eucariotas. De igual manera, Mycoplasma hominis también posee otra proteína superficial conocida como antígeno variable asociado a la adherencia, o VAA, según sus siglas en inglés, que es altamente inmunogénico y que está codificado por 6 tipos de genes diferentes. Y la expresión de estos genes va a permitir la habilidad de ayudar a la bacteria a diseminarse intracelularmente. Por su parte, las especies de Ureaplasma tienen un antígeno de múltiples bandas conocido como antígeno MB, que es altamente inmunogénico y presenta una elevada variabilidad in vitro y puede estar relacionado con la respuesta inflamatoria del hospedero.
Las variaciones de este antígeno se han utilizado para la separación de las dos especies de ureaplasma, en ureaplasma parvum y ureaplasma urealítico. De igual manera, los productos finales del metabolismo bacteriano, por ejemplo, el amoníaco resultante del metabolismo de la arginina por parte de Mycoplasma hominis y de la urea por parte de las especies de ureaplasma, también pueden producir toxicidad local. Por otra parte, la actividad de ureasa de ureaplasma se ha relacionado con la producción de cálculos urinarios. Las fosfolipasas, conocidas como A1, A2 y C de la membrana citoplasmática de ureaplasma, hidrolizan los fosfolípidos de la placenta con liberación de ácido araquidónico y la consecuente producción de prostaglandinas desencadenantes del parto, así como por alteración de la función surfactante del pulmón del feto. También se ha demostrado la producción de citoquinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral o la interleuquina 6. La liberación de estas sustancias induce también la apoptosis en las células epiteliales humanas y macrófagos. De igual manera, la respuesta inflamatoria también conduce a cambios patológicos en diversas situaciones clínicas. Tanto Mycoplasma hominis como ureaplasma, las especies de ureaplasma, presentan también proteasas activas frente a la inmunoglobulina A, lo cual facilita la invasión de las mucosas. Otro factor de virulencia presente en el caso de Mycoplasma hominis es el metabolismo de la arginina mediante la arginina deaminasa. Se ha sugerido que Mycoplasma hominis genera energía en forma de ATP por hidrólisis de este aminoácido en un proceso que utiliza 3 enzimas, cuyos productos finales son el dióxido de carbono y el amoníaco, que son tóxicos para las células del hospedero, como lo mencionamos previamente. Los ureaplasmas, a través de la enzima ureasa, inducen la cristalización de la estrubita y del fosfato de calcio en la orina en estudios in vitro, permitiendo la formación de piedras o cálculos en modelos animales. Además, se han encontrado ureaplasmas en los cálculos urinarios de pacientes con infecciones con este tipo de cálculos. Por su parte, las especies de Mycoplasma fermentans, Mycoplasma penetrans y Pyrum se han asociado a enfermedades tanto en sujetos sanos como en pacientes con VIH. Se ha postulado que el mecanismo involucrado en estos papeles incluye la activación del sistema inmune celular, la producción de superantígenos que estimulan la liberación de varias linfocinas y citoquinas, así como la liberación de varios radicales libres que contribuyen con el estrés oxidativo observado durante la infección por VIH. Todos estos micoplasmas asociados al VIH utilizan glucosa e hidrolizan la arginina. En los macrófagos infectados a través de la acción enzimática de la arginina deaminasa, que es capaz de inhibir el factor citotóxico de los macrófagos. Además, estos micoplasmas también son capaces de degradar los ácidos nucleicos del hospedero mediante la producción de exonucleasas. En resumen, podemos decir entonces que la patogenicidad de los micoplasmas obedece a ciertas características. En primer lugar, no invaden tejidos a excepción de los micoplasmas que han sido asociados al HIV-Sida, que tienen capacidad de adherencia y colonizan las mucosas de los tractos respiratorio y genitourinario.
atacan a las membranas plasmáticas de las células hospedadoras, tienen citotoxicidad directa mediada por medio de la generación de peróxido de hidrógeno y anión superóxido, producen citólisis mediada por reacciones antígeno-anticuerpo o por quimiotaxis y acción de mononucleares, compiten por los nutrientes de la célula hospedera hasta agotarlos, participan también las fosfolipasas ya mencionadas como factores de virulencia, pueden llevar a cabo procesos de lisogenia, elaboran productos extracelulares como hemolicinas, además de la movilidad que ha sido asociada con la patogenicidad de los micoplasmas. La adherencia de los micoplasmas se debe entonces a la presencia de estructuras polares especializadas que median su adherencia a las células del hospedero. Estas estructuras constituyen un grupo complejo de proteínas interactivas conocidas como adhesinas y también una serie de proteínas accesorias. Estas proteínas son ricas en prolina, que influye en el plegado y la unión proteica, importantes para la adherencia. Igualmente, los micoplasmas se adhieren a la superficie de las células ciliadas y no ciliadas por medio de cialoconjugados de sucrosa y glucolípidos sulfatados. En la fotografía electrónica pueden observar una célula de Mycoplasma genitalium adherido a la superficie de una célula humana por medio de esa estructura especial u organelo de adherencia o fijación. Las especies de micoplasma muestran especificidad de hospedero a la hora de producir infección. Son transmisibles por contacto directo, ya sea por vía sexual o verticalmente de la madre a la descendencia al momento del parto o en útero, en el caso de los micoplasmas genitales, o puede ser también por aerosoles respiratorios o fómites en el caso de Mycoplasma pneumoniae, e incluso se puede dar la adquisición nosocomial a través de trasplantes de órganos y tejidos. Como hemos mencionado ya, la mayoría de las especies residen extracelularmente, pero se pueden comportar como parásitos intracelulares y muestran predilección por las células mesoteliales de la pleura, el peritoneo, la membrana sinovial de las articulaciones. En la fotografía pueden observar una célula epitelial a la cual se encuentra adherida una célula una bacteria, que en este caso es Mycoplasma pneumoniae, donde pueden observar el organelo de fijación que le confiere una forma con cuello estrecho similar a una botella. En relación a la acción patógena de Mycoplasma pneumoniae, podemos decir que una vez que éste alcanza el tracto respiratorio, gracias a su movilidad por deslizamiento, alcanza la base de las células ciliadas a los 2 minutos de la inhalación del aerosol infectado y procede a adherirse a la célula hospedera gracias a la acción de una adhesina conocida como proteína P1, con la consiguiente introducción en la célula epitelial de moléculas de peróxido de hidrógeno, anión superóxido y la toxina CAT que ya hemos mencionado previamente. A continuación, la exposición apical de las células epiteliales y endoteliales al micoplasma produce la secreción por parte de estas células de moléculas de adhesión intercelular ICA-M1 e ICA-M2, que a su vez provocan el reclutamiento
de linfocitos, monocitos, macrófagos y neutrófilos en el punto de la infección. Reclutamiento al que también contribuye el propio Mycoplasma pneumoniae mediante la quimiotaxis de estas células. Y de esta manera se da inicio al foco inflamatorio. Las lipoproteínas de la membrana celular de Mycoplasma pneumoniae activan e inducen de forma directa la producción de citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 beta, la 6, la 8, la 18 y el interferón gamma, a partir de los leucocitos de sangre periférica, células de los epitelios respiratorios, monocitos, macrófagos y de los neumocitos tipo 2 de los alvéolos pulmonares, que modulan la actividad inflamatoria a nivel local. Este proceso da lugar a un exudado compuesto por neutrófilos y linfocitos activados que proliferan intensamente, dando lugar a la formación de un infiltrado celular inflamatorio local que en las radiografías de tórax se visualiza como típicos infiltrados pulmonares, peribronquiales y perivasculares. Dentro del infiltrado linfocitario, los micoplasmas oxonizados por el complemento y los anticuerpos son posteriormente fagocitados por los macrófagos activados, limitándose el crecimiento del microorganismo. Las citocinas 8 y 18 desempeñan un papel crucial en el desarrollo de la neumonía y se relacionan directamente con la gravedad de la enfermedad. La citocina 8 funciona como un activador de neutrófilos y la 18 funciona como un activador de células T, con la consiguiente producción de la cascada de citocinas de los dos tipos de células, Th1 y Th2. El predominio de una respuesta inflamatoria de tipo Th2 y sus citocinas correspondientes, la interleuquina 4 y la 5, en las vías respiratorias puede contribuir a la patogénesis y a la reactivación del asma o al mantenimiento de una inflamación e hiperreactividad crónica de las vías respiratorias. La producción local de citocinas y la activación de los linfocitos proliferados en el punto de la infección puede tanto minimizar la enfermedad, ya que la infiltración celular inflamatoria actúa como una barrera limitante que impide la diseminación del microorganismo fuera del tracto respiratorio, así como también puede exacerbar la enfermedad a través del desarrollo de una hipersensibilidad inmunológica con aumento de la lesión del epitelio respiratorio y de la inflamación. Es decir, que la neumonía es la consecuencia de la respuesta inmunitaria local y limitante del hospedero, de modo que cuanto mayor sea la respuesta inmunitaria celular y la producción de citocinas, mayores serán la lesión pulmonar y la gravedad del cuadro clínico. En el hospedador inmunocompetente se produce además una respuesta inmunitaria con formación de anticuerpos específicos de duración limitada, por lo que las reinfecciones son frecuentes y el microorganismo a veces persiste, convirtiendo a los pacientes en portadores a largo plazo. Resumiendo todo esto, debemos decir entonces que Mycoplasma pneumoniae, debido a la presencia de proteínas fibrilares específicas conocidas como adhesinas, se adhieren a las células del epitelio respiratorio y paralizan el movimiento ciliar, produciendo vacuolización y descamación de estas células. Esta acción patógena va a estar relacionada con la adherencia a los epitelios y ocurre a través de dos mecanismos. Un primer mecanismo, que es la acción directa, que se produce solamente cuando el micoplasma se encuentra adherido a la membrana del epitelio, y los mecanismos inmunológicos que ocurren como consecuencia de la infección y producen una respuesta inmune tanto de tipo celular como de tipo humoral,
de tal manera que aparecen anticuerpos en el suero y las mucosas del paciente. Igual situación ocurre en el caso de los micoplasmas genitales, solo que la puerta de entrada ya no va a ser el tracto respiratorio generalmente, aunque puede ocurrir por las relaciones orogenitales. Estos micoplasmas se unen a las células epiteliales del tracto urogenital y despliegan entonces sus factores de patogenicidad y virulencia para producir infección a este nivel. Como mencionamos inicialmente, Mycoplasma pneumoniae fue aislado por primera vez en el cultivo de tejido de esputo de un paciente con neumonía atípica primaria por Eaton en Estados Unidos en el año de 1944, aunque su clasificación como una bacteria permaneció indefinida hasta el año de 1962, cuando Chanock, también en Estados Unidos, anunció que este microorganismo, que era el agente causal de la neumonía atípica primaria, era Mycoplasma pneumoniae. En la imagen pueden ver una microfotografía electrónica de este microorganismo en el que se observa que las células carecen de pared celular y están rodeadas por una membrana citoplasmática con estructura trilaminar. En relación con las características de crecimiento y morfología de Mycoplasma pneumoniae, podemos decir que este microorganismo crece en un rango de temperatura entre 30 y 39 grados centígrados, con una temperatura óptima comprendida entre 36 y 38 grados centígrados. El cultivo en el laboratorio requiere de medios complejos enriquecidos con extracto de levadura y suero de caballo. Y el crecimiento en medio sólido de Mycoplasma pneumoniae requiere de 7 a 10 días de incubación. Ahora bien, la morfología de las colonias que va a presentar el microorganismo en los diferentes medios sólidos va a variar de acuerdo al grado de adaptación al medio de cultivo, pudiendo aparecer en los medios frescos en forma de cúpula, careciendo del halo periférico que le confiere su típica apariencia en forma de huevo frito. Recordemos que Mycoplasma pneumoniae, al igual que todos los miembros del género, son típicamente pleomórficos. Y también se dice que la morfología puede depender de la fase de crecimiento en que se encuentra el microorganismo, de manera tal que el microorganismo adquiere forma esférica en cultivos jóvenes, tornándose filamentoso y ramificado con el paso del tiempo, hasta que finalmente revierte a la forma esférica pero asimétrica en los cultivos ya en fase de declinación o muerto. En los cultivos, de hecho, se han descrito cuerpos pequeños de aproximadamente 1 micra de diámetro cuyo origen no está claro, y se ha supuesto que son el resultado de degeneración celular durante el cultivo o que simplemente pueden representar artefactos constituidos por componentes del medio de cultivo. Vamos a ver entonces en qué consiste la neumonía atípica primaria, que es la principal enfermedad con la que ha sido asociada Mycoplasma pneumoniae. En primer lugar, debemos decir que esta neumonía atípica primaria se conoce también como neumonía errante o neumonía que camina. Este es un término informal para diferenciar a esta neumonía de la neumonía regular que generalmente presenta el paciente, que es un cuadro severo que amerita reclusión hospitalaria, a diferencia de esta neumonía atípica primaria que semeja más bien un resfriado y
no es lo suficiente grave como para requerir cama u hospitalización, por lo que el paciente continúa andando, sigue con su vida y muy pocas veces acude al médico. De allí la denominación de neumonía que camina o neumonía errante, con la que se conoce a este cuadro de neumonía atípica primaria. ¿En qué consiste? Esta consiste en la infección con inflamación que puede afectar a uno u ambos pulmones, los cuales se pueden llenar de fluido. El periodo de incubación es relativamente largo, de 2 a 3 semanas, y su incidencia ocurre por igual en ambos sexos, con preferencia en personas jóvenes entre 5 y 19 años. Este microorganismo se transmite por vía respiratoria y requiere contacto cercano para que ocurra la diseminación, aunque esta ocurre lentamente en varias semanas y necesita de un contacto estrecho en ambiente cerrado, por lo que ha sido asociado con brotes de neumonía en colegios, guarderías, cuarteles y otros sitios donde hay acúmulo o concentración de personas en condiciones normales. La neumonía típica primaria es una enfermedad endémica que ocurre durante todo el año, pero presenta picos a finales del verano e inicio del otoño, aunque existen ciclos epidemiológicos cada 4 a 7 años. Es importante destacar que Mycoplasma pneumoniae no es el único agente causal de la neumonía atípica primaria, sino que existen otros posibles agentes causales que de naturaleza viral, como el virus de la influenza A y B, el virus de la parainfluenza, citomegalovirus, otros géneros bacterianos como Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci, Coxiella burnetii, especies de Legionella y también de origen fúngico como Histoplasma capsulatum, Coccidioides ignitis y parásitos como Pneumocystis carinii. La neumonía atípica primaria usualmente afecta a la nasofaringe, la garganta, tráquea, bronquios y bronquiolos, mientras que los alvéolos generalmente no se ven afectados. Aproximadamente un 20% de las infecciones son asintomáticas y es común el estado de portador. Como decíamos, normalmente la neumonía típica primaria cursa con síntomas inespecíficos que semejan un resfriado común. El paciente puede presentar fiebre, escalofrío, respiración rápida o difícil, silbidos o ronquidos al respirar, pérdida de apetito, taquicardia y tos generalmente no productiva. Las manifestaciones extrapulmonares por lo general son raras e incluyen la inducción de anticuerpos autoinmunes, complicaciones neurológicas, cardíacas, intestinales y secuelas dermatológicas, sugiriendo una posible etiología inmunopatológica. Y a pesar de que es considerado no invasivo, este microorganismo ha sido aislado de articulaciones, lesiones de piel, líquido pleural e inclusive de sangre. Debido a lo inespecífico de los síntomas presentados por la neumonía atípica primaria, el diagnóstico generalmente es un poco confuso y se hace la mayoría de las veces de acuerdo a la clínica del paciente con la ayuda de los rayos X, donde se observa una afección que por lo general es más extensa que lo que sugieren los hallazgos de la exploración física realizada al paciente. Y se observa, como mencionábamos cuando hablábamos de la patogenia de Mycoplasma pneumoniae, la presencia de un infiltrado intersticial unilateral o bilateral, es decir, que puede afectar a uno o a ambos pulmones.
y puede afectar por igual a varios segmentos, pero generalmente es más común en los lóbulos inferiores de los pulmones. Vamos a comentar ahora algunos detalles importantes en relación a cada una de las especies de micoplasmas genitales que son aisladas con mayor frecuencia en el humano. Y vamos a comenzar con Mycoplasma hominis. Recordamos que Mycoplasma hominis fue la primera especie de micoplasma aislada en humanos y esto ocurrió en el año de 1937 en las manos de Dienes y Etzal a partir de un acceso en la glándula de Bartolino. De hecho, acá en la foto que está presente en la diapositiva, pueden ver cómo son normalmente las glándulas de Bartolino y cómo se ven cuando hay una bartolinitis. Y se observa en este caso una gran inflamación en las glándulas de Bartolino, en este caso del lado derecho. Mycoplasma hominis, al igual que el resto de los micoplasmas, tiene un bajo contenido de guanina-citosina, que en el caso específico de esta especie está comprendido entre 27,3 y 33,7 moles por ciento. Su genoma es pequeño y oscila entre 630 y 750 kilobases de pares. Su tiempo de generación es de hora y media y desde el punto de vista metabólico se caracteriza porque es capaz de metabolizar la arginina, no hidroliza la urea, puede fermentar glucosa y otros carbohidratos, produce fosfatasas, reduce las sales de tetrasolio, es un pobre productor de peroxidasa, produce hemólisis parcial o lo que es lo mismo alfa-hemólisis y es negativo para la prueba de hemaabsorción, lo cual lo diferencia de Mycoplasma pneumoniae. Otro de los micoplasmas genitales que cada día adquiere más importancia como patógeno humano es Mycoplasma genitalium. Esta especie fue aislada por primera vez en el año de 1980 por Tully y Coles en hombres que padecían un síndrome de uretritis no gonocócica, no clamidia. Su diagnóstico se basa en técnicas moleculares, ya sea mediante la hibridación con sondas o la amplificación del ADN mediante reacción en cadena de la polimerasa. Es altamente pleomórfico, pero por lo general puede adoptar la forma de una fiola o matraz debido a la presencia de un organelo de fijación similar a presentado por Mycoplasma pneumoniae. Igual que este microorganismo es capaz de metabolizar la glucosa, pero no la urea ni la arginina. Por eso se diferencia de estas especies. Y tiene la particularidad de que se desarrolla mejor en una atmósfera del 5% de CO2 que contiene también nitrógeno. Es inhibido por el acetato de talio, no produce fosfatasa, es capaz de reducir el trifeniltetrasolio y sus colonias son positivas para la prueba de hemaabsorción. En cuanto a el contenido de guaninocitosina que presenta, tiene aproximadamente 32,4 más o menos 1 moles por ciento de guaninacitosina y su genoma es el más pequeño que se conoce de estos microorganismos e incluso es el genoma más pequeño que ha sido descrito para ninguna bacteria y que contiene aproximadamente 600 kilobases de pares. Su tiempo de generación es largo, de 16 horas, por lo que el diagnóstico microbiológico de esta especie es difícil porque crece muy lentamente en los medios de cultivo, siendo rápidamente superado por Mycoplasma hominis y especies de Ureaplasma, que son especies de frecuente aislamiento en el tracto genital del hombre. Y como les decía, esta especie está tomando cada vez más importancia como
microorganismo patógeno para el hombre, al punto de que la Organización Mundial de la Salud, a partir del año 2015, lo considera como un patógeno de transmisión sexual emergente de importancia creciente. Mycoplasma fermentans fue aislado inicialmente a partir del tracto genital humano por Reuter y Weinhold en el año de 1950 y originalmente fue denominado como Mycoplasma incognitus. Esta especie de micoplasma es considerada como un patógeno oportunista que ha sido aislado fundamentalmente en pacientes con infecciones por el virus de inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pero también ha sido asociado con otras infecciones como artritis crónica, síndrome de distrés respiratorio, sobre todo en adultos, el síndrome de fatiga crónica y también con la producción de infecciones diseminadas y persistentes, tanto en pacientes inmunocomprometidos asociados al HIV y SIDA, como también en pacientes inmunocompetentes. Este microorganismo, dentro de sus tantos posibles factores de virulencia, de patogenicidad, secreta tirosina fosfatasa y exonucleasa, al igual que como lo hacen otras especies de micoplasma. También posee efecto inmunomodulador, incrementa la citotoxicidad de las células T e induce la secreción de citocinas proinflamatorias. Tiene capacidad de penetración intracelular con distribución citoplasmática y perinuclear. Debido a esta invasividad, se ha aislado de diferentes tejidos y su aparente diseminación va a depender de los mecanismos de defensa del hospedero, siendo más vulnerables los pacientes con leucemia, SIDA y que están recibiendo tratamiento con drogas inmunosupresoras. Pero también se ha reportado que pueden ocurrir diseminación de la infección en hospederos con un sistema inmunológico competente. Los sitios de los cuales se ha aislado este microorganismo incluyen, por ejemplo, médula ósea, hígado, nódulos linfáticos y cerebro. Su detección en los órganos del sistema retículo endotelial indica que pueden producir una infección diseminada y probablemente persistente, lo cual se ha asociado con su capacidad de sobrevivir intracelularmente. Además, se ha propuesto que este microorganismo induce la expresión de oncogenes en el hospedero. En las cepas de Mycoplasma fermentans también se ha encontrado un antígeno, el glicofosfolípido 3, que es considerado un antígeno importante de esta especie de micoplasma. Los ensayos inmunológicos realizados con anticuerpos contra este antígeno en particular han permitido su detección en individuos infectados con HIV y con una alta frecuencia de aproximadamente un 45%. Otro de los antígenos importantes presentes, o mejor dicho, de las sustancias presentes importantes en el caso de Mycoplasma fermentans son las lipoproteínas de la membrana, principalmente la lipoproteína de la membrana 2, conocida como MALP2, que induce la secreción de interleucina 1 beta y del factor de necrosis tumoral por los macrófagos humanos, siendo estos eventos iniciales cruciales en la expresión de las citocinas proinflamatorias que hemos mencionado previamente. Estos micoplasmas también han desarrollado sistemas genéticos que hacen posible su relación con los tejidos del hospedero, básicamente por medio de proteínas de superficie. La variabilidad en la generación de esta proteína parece estar involucrada con su capacidad para evadir el sistema inmunológico, explicando
por qué estos microorganismos son parásitos tan exitosos a pesar del reducido tamaño de su genoma. Por ejemplo, se ha demostrado que la proteína P29 le confiere diversidad antigénica a este microorganismo, representando un papel importante en lo que respecta a su variación fenotípica. El gen que codifica esta proteína P29 ha sido identificado por medio de la técnica de reacción en cadena de la polimerasa. La capacidad de variabilidad en la superficie celular contribuye a la supervivencia de Mycoplasma fermentans, particularmente cuando el reconocimiento por parte del hospedero es específico a proteínas de superficie, causando cambios en las reacciones inmunológicas. Otra característica importante de Mycoplasma fermentans es que se ha demostrado la existencia de correlación en la expresión de ciertos antígenos de superficie y el sitio de aislamiento del microorganismo. Así, la proteína PRA, que son las siglas con las que se conoce a la proteína resistente a antígenos, se ha asociado con el sitio de aislamiento del organismo en el hospedero infectado, de manera que cepas que son PRA positivas son más frecuentemente aisladas a partir de infección en médula ósea, mientras que las cepas PRA negativas son más comúnmente aisladas en las células epiteliales superficiales del tracto respiratorio, del tracto genital y articulaciones. Otra característica importante que tiene Mycoplasma fermentans es la cronicidad o persistencia de su infección, que depende sobre todo de la capacidad de algunas subpoblaciones de este organismo de sobrevivir intracelularmente, así como también de su frecuente dificultad para ser identificado o aislado en los cultivos. El tamaño de su genoma es de 1119 kilopares de bases, el contenido de guanina citosina está entre 27,7 y 28,7 moles por ciento y es capaz de utilizar la glucosa, hidrolizar la arginina y la fructosa. Aquí tienen una fotografía electrónica de Mycoplasma fermentans, donde observan, en primer lugar, múltiples células del microorganismo que están atacando a un linfocito T. Y acá, en la micrografía electrónica, ven el pleomorfismo que puede presentar este microorganismo. Ven aquí cómo se presenta en una forma como de bastón, pero también hay una serie de formas esféricas. Y en general, tienen un diámetro de 100 a 200 nanómetros y una longitud de aproximadamente 1 micra. Mycoplasma pirum es un micoplasma cuyo hospedero natural ha sido identificado recientemente en humanos, mientras que anteriormente solo había sido aislado de cultivos celulares o de cultivos de células mononucleares de sangre periférica obtenidos de pacientes infectados con el virus de inmunodeficiencia humana. Posteriormente, 4 cepas de micoplasma aisladas de muestras de orina de pacientes infectados por el virus de inmunodeficiencia humana con SIDA fueron identificadas también como Mycoplasma pirum. Más recientemente, este micoplasma ha sido aislado de la orina de niños seropositivos para este virus. Estos resultados sugieren definitivamente que Mycoplasma pirum es exclusivamente un patógeno humano. Está estrechamente relacionado con el grupo Pneumoniae, como la mayoría de los miembros de ese grupo se caracteriza por presentar una estructura terminal organizada o punta, que es una estructura celular especializada para la adherencia a las células epiteliales. En cuanto a sus características particulares, Mycoplasma pirum
Posee un genoma de 850 kilobases de pares y un contenido de guanina-citosina de aproximadamente 24,21 moles por ciento. A diferencia de otra de las especies, que es Mycoplasma penetrans, que es otra de las especies que ha sido asociada con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y que presenta un genoma mucho más grande, constituido por 1.358 kilobases de pares, y que también tiene un mayor contenido de guanina-citosina, contiene entre 25,7 y 30,5 moles por ciento, y ambos microorganismos son capaces de utilizar la glucosa y de hidrolizar la arginina. Y de hecho, las colonias son prácticamente iguales. Para diferenciarlos se necesita entonces efectuar pruebas adicionales, específicamente, más que todo, pruebas de diagnóstico molecular o pruebas de inhibición metabólica. En los pacientes infectados por el virus de inmunodeficiencia humana se han comprobado la presencia de infecciones por especies inusuales de Mycoplasma que han sido aisladas de diferentes órganos y tejidos y han estado relacionadas con la causa directa de muerte en más del 80% de los casos. Se describe que la susceptibilidad y la reacción inmune del hospedero parece desempeñar un papel importante en la patogénesis de la infección por Mycoplasma. Existen dos posibilidades para el significado potencial de la infección por Mycoplasma asociados al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, considerado no solamente una enfermedad viral causada por el virus tipo 1 o tipo 2, sino como una infección multifactorial con múltiples fases superpuestas. Primero, podrían representar infecciones oportunistas y segundo, las infecciones por las especies Mycoplasma pirum, Mycoplasma fermentans, Mycoplasma penetrans agravan marcadamente la patogenicidad de otros virus humanos, incluido el VIH, un fenómeno que ha sido demostrado en estudios in vitro. En estas especies de micoplasmas se ha demostrado la capacidad de inducir un amplio rango de eventos inmunorreguladores y eventos autoinmunes, mediados por la expresión elevada de citoquinas proinflamatorias mayores, que pueden coincidir con la intensidad de los síntomas y los efectos directos sobre los macrófagos, células T o B y las células gliales. Esto muestra que poseen atributos de mediadores primarios de la patogénesis. Ahora bien, si los micoplasmas son ajenos al SIDA o es la clínica y la correlación microbiológica suficiente para indicar una íntima relación entre el virus de inmunodeficiencia humana y estos, especialmente infectando a los peteros sometidos al distrés inmunológico, esta interrogante todavía es motivo de muchas investigaciones. Mientras tanto, solo podemos afirmar que las tres especies implicadas en este caso, Mycoplasma fermentans, Mycoplasma penetrans y Mycoplasma pirum, han sido aisladas tanto de pacientes sanos como en pacientes afectados por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y se cree que pueden actuar como cofactores en la patogénesis, activar específicamente el sistema inmune celular, estimular la producción de superantígenos, generar radicales libres que causan estrés oxidativo. Y además de ello, desde el punto de vista metabólico, utilizan la glucosa y son capaces de hidrolizar la arginina. Dentro de los micoplasmas genitales también se encuentran especies de ureaplasma. Este género fue descubierto por Shepard en el año de 1954 como agente causal de la uretritis no gonocócica en el hombre.
produce colonias pequeñas cuyo diámetro es de 7 a 15 micras, por lo que originalmente se denominaron cepas T de micoplasma, que corresponde o quiere decir tiny micoplasma o micoplasmas diminutos en inglés. A pesar de que fue descubierto en el año de 1954, no fueron designados con el término ureaplasma sino hasta el año de 1974 por el mismo que los descubrió, por Shepard. En el caso particular de ureaplasma tiene la característica de que es capaz de metabolizar la urea produciendo amoníaco, pero no degradan la arginina. Carece de mecanismos convencionales para la generación de ATP, pero se ha propuesto que el ATP puede ser generado como producto de la hidrólisis de la urea, que genera un potencial eléctrico a través de la membrana por la difusión de amonio. Otros autores están en desacuerdo con esta teoría y sugieren que el ATP podría generarse mediante el metabolismo del piruvato, como lo conocemos habitualmente en las bacterias. En cuanto al contenido de guanina-citosina, las especies de ureaplasma tienen entre 26.9 y 28 moles por ciento. Su genoma oscila entre 760 y 1140 kilobases de pares y su tiempo de generación es de 1 hora, es decir, que crece más rápidamente que Mycoplasma hominis, que Mycoplasma pneumoniae, que Mycoplasma genitalium y todas las otras especies que hemos mencionado de micoplasmas que son patógenas para el humano. Existen 14 variedades reconocidas de ureaplasma, las cuales se dividen en dos grupos o clústeres. El biovar 1 o parvo, actualmente conocido como la especie Ureaplasma parvum, que incluye los serotipos 1, 3, 6 y 14, y el biovar 2 o biovar T960, que está constituido por las 10 serovariedades restantes, enumeradas como 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y en la actualidad se conocen como la especie Ureaplasma urealyticum. Los miembros de las dos biovariedades difieren fenotípicamente en la susceptibilidad a las sales de manganeso. También pueden ser diferenciados genotípicamente mediante el polimorfismo en la longitud de los fragmentos de restricción, por patrones de migración en electroforesis de gel de poliacrilamida, de acuerdo al tamaño del genoma, y amplificación de genes específicos mediante PCR. Estudios previos a su división en las dos biovariedades deben referirse al microorganismo simplemente como especie de ureaplasma, es decir, ureaplasma sin especie, mejor dicho, o en su defecto seguir utilizando la denominación de ureaplasma urealyticum. Ahora bien, estas son las dos especies que afectan al humano, pero no quiere decir que el género Ureaplasma no posea más especies. De hecho, existen otras especies como Diversum, Gallorale, Felinum, Cati y Canis genitalium, que han sido aisladas de bovinos, aves, felinos, gatos y cánidos respectivamente. En el caso de los micoplasmas es importante considerar los indicios de relación con los cuadros clínicos, los cuales obedecen entonces a diferentes criterios que hay que considerar. En primer lugar, el aislamiento de bacterias a partir de muestras de pacientes con infección. En segundo lugar, la respuesta serológica frente al microorganismo, es decir, la producción de anticuerpos. Tercero, la mejoría clínica después del tratamiento con antibióticos específicos contra micoplasma.
Cuarto, la demostración de la enfermedad en modelos animales. Quinto, la combinación de los 4 hallazgos anteriores. Y sexto, su presencia en individuos aparentemente sanos es todavía motivo de controversia y es lo que complica el análisis de los micoplasmas, sobre todo en el caso de los micoplasmas genitales, como agentes causales de las diferentes patologías en los cuales han sido implicados. Estas incongruencias e inconsistencias en relación a la presencia de los micoplasmas genitales y su significado clínico ha llevado a la necesidad de efectuar recuento de las colonias de los microorganismos a partir de las muestras de los pacientes con infección y establecer en base al título de colonias observadas el posible papel patógeno de estas especies. Entonces, ¿cómo se hace el recuento de los micoplasmas genitales? Indiferentemente del medio de cultivo que se utilice, se cuenta el número de colonias por campo con objetivo de menor aumento, es decir, con objetivo de 10x. Si vemos menos de una colonia por campo, el contagio aproximado es de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia, es decir, de 1000 unidades formadoras de colonia. Si vemos entre 1 y 5 colonias por campo, el recuento es de 10 a la 4 unidades formadoras de colonia. Si vemos entre 5 y 15, el recuento o contaje es de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia. Y si vemos más de 15, entonces decimos que el recuento total es de 10 a las 6 unidades formadoras de colonia. El papel patógeno de los micoplasmas se admite para un recuento igual o mayor a 10 a la 4 unidades formadoras de colonia. Es decir, que tenemos que tener más de una colonia por campo microscópico con objetivo de 10x. Obviamente tengo que considerar por una parte el contagio, la naturaleza de la muestra y el contexto clínico que va a caracterizar al paciente. El estudio de la morfología e identificación de los micoplasmas es difícil en virtud de que no pueden ser estudiados por los métodos bacteriológicos convencionales, debido a la pequeñez de sus colonias y a la plasticidad y fragilidad de sus células individuales debido a que no están provistas de pared celular. El hecho de que proliferen en medios líquidos les permite expresar a la máxima potencia su pleomorfismo, por lo cual pueden dar origen a diferentes formas, mientras que en los medios sólidos consisten más bien las colonias en masas protoplasmáticas de contornos indefinidos que se deforman fácilmente. Obviamente la microscopía no tiene valor. ¿Por qué? Porque la mayoría de las tinciones para microscopía óptica se basan en la presencia de la pared celular y estos microorganismos no se tiñen o se tiñen mal, ya que carecen de esta estructura.